¿Qué es la inflación y por qué nos está pegando tanto aquí en Canadá? Hace un año vine aquí a este Walmart. Hoy les traigo $14 canadienses y compramos algunas cosas con $14. Aquí les dejo el video, pero así nos ha pegado la inflación este año. Aquí las manzanas han subido bastante. Yo no sé por qué. Ya esta bolsita, lo que antes costaba alrededor de $2 o $3. Entonces ha subido lo doble básicamente en la manzana y en muchas otras cosas de frutas y verduras. ¿Quieres prueba qué tan duro ha pegado la inflación aquí en Canadá? Pues... la leche ya nos ha subido, ya pasa de los $5 en esta versión de 1%, 2% y ya ni se diga la entera que está en 5,61 a 4,87. Tenemos también la 0% que es la cero grasa, 4.87. ¿Se acuerdan que compramos 2 por 20 los paquetes de pollito, de pechuga de pollo? Ya no están así, ya están a $12 y ya no tienen nada de promoción. Bien, aquí está el pollo. Aquí les enseño el pollo. Son 2 paquetes por $20. ¿Y hasta cuándo va a durar esta inflación aquí en Canadá? How food prices are taking a bigger bite than I make do with the best I can. And struggling businesses can't catch a break. Según los reportes, hasta el final del 2024, los finales del 2024 es cuando se va a empezar a ver que ya no va a haber tanta la inflación como se está viendo ahorita en este momento. Pues la razón de la inflación es como en todos los países, es que el gobierno estaba dando dinero gratis básicamente. Todo mundo aquí en Canadá recibió dinero gratis, también en los Estados Unidos. Tú puedes poner en las noticias que muchos recibieron los cheques de estímulo, uno que se llama CERF aquí en Canadá. Muchos lo recibieron sin haber tenido la autorización, simplemente lo recibieron sin la necesidad y eso ocasionó que la mayoría de la gente tuviera el dinero sin necesidad de gastarlo. Ese dinero del CERF eran $2,000 por mes a las familias que habían perdido su trabajo por medio de la pandemia, pero mucha gente no perdió el trabajo, pero aún así aplicaba para este beneficio y sí se lo daban. Entonces tenía el dinero gratis y después el gobierno dijo, ok, bueno, a los que le dimos incorrectamente vamos a requerir que nos lo regresen en los taxes, en los impuestos que hacemos anualmente, pero mucha gente lo recibió sin haber necesitado que se lo den. Y aparte del CERF, ¿qué más estímulos teníamos? Bueno, el Child Benefit, ya saben que aquí dan dinero por cada hijo que tengas, pues ese también subió, ese te daban más dinero. ¿Qué más también? Pues también el GST. Aquí en Saskatchewan cada 4 meses recibes un dinero del gobierno por simplemente que estás pagando muchos impuestos o lo que sea. Entonces tú recibes ese dinerito cada 4 meses a ciertas familias con bajo ingreso, ¿verdad? Entonces eso también subió, te lo daban hasta doble, o sea, el gobierno se preocupó para que tú tuvieras bastante dinero en tus bolsillos y pudieras gastar, porque es lo que quería el gobierno, que gastaras. Entonces como la gente tenía bastante dinero, empezó a comprar las cosas que quería porque tenía el dinero, pero las compañías ya no tenían suficientemente productos para estar abasteciendo a toda la gente que estaba comprando. Entonces eso ocasionó pues la recesión aquí en Norteamérica. Sabemos que aquí en Norteamérica, en Estados Unidos y aquí en Canadá tienen esa cultura de comprar, del consumismo, comprar. Necesito algo para el perro, necesito algo para la casa, necesito para esto, comprar. I just picked up myself a new bike. Demand is up across the country. It's time to grind, Peloton. Pokemon cards. There's Netflix. Fortnite. A new motor. Peloton. Soak in a hot tub. Animal Crossing. Entonces tanta compradera ocasionó que las compañías subieran sus precios porque así es, oferta y demanda. Entonces todo empezó a subir y por eso estamos ahorita en la inflación más grande que ha pasado en 30 años aquí en Canadá y en Estados Unidos. Supply chain. Global supply chain. Supply chain. Aunque los canadienses tienen la famita que no gastan tanto. Si tú vas, por ejemplo, allá a México y todo, te van a hablar toda la gente que convive con los turistas que los canadienses gastan menos que los americanos. Por eso en Estados Unidos la inflación es más grande porque
porque son más consumistas que aquí en Canadá, pero aún así aquí en Canadá, como tiene esa misma cultura del consumismo, pues también nos afectó. Estamos como en el 9% de inflación en esta temporada que está pasando todo esto. Highest inflation in 40 years. Incluso las tiendas de a dólar aquí como Dollarama y Dollar Tree han subido sus precios. Ya a veces uno dice, bueno, este costaba $2, pues ya no cuesta $2. Nosotros comprábamos estas de aquí que costaban $2 y ahora valen $2.25. No es mucho, 25 centavos, pero sí es como el 15% más de su precio. Entonces, pues muchas cosas sí han subido así, que 25 centavos, que 50 centavos. Entonces, hasta incluso en este tipo de tiendas ha subido y pues sí pega. 25 centavos aquí, 50 centavos allá. Se acumula y pues sí estás pagando alrededor de unos 20% más del año pasado. Entonces, estos Pringles estaban en $2, pero ahora subieron a $2.50. Estos estaban a $1, pero ahora están con $1.25. Y estos de acá estaban a $2, pero ahora están $2.75. Federal Reserve is raising interest rates. Federal Reserve taking action to try and curb rising inflation. Aquí está una prueba más. Vean cuánto vale $1.75 el litro aquí en Saskatchewan. La gasolina ha bajado un poquito. Estaba a $2.6 hace como unos 15 días, hace 2 semanas, pero ha bajado un poco. Pero realmente aún así está caro. Está pasando de $1. Normalmente aquí en Saskatchewan se mantiene en 99 centavos o $1 más o menos, pero está casi el doble. Cuando estaba a $2.06, pues la gente sí sufría. Imagínense, si yo llenaba mi coche con $60 porque es de 60 litros, ahora me va a costar $120 llenarlo. Bueno, más de $120 porque estaba a $2.6, entonces yo lo llenaba con $130 más o menos. Ahorita lo lleno como alrededor de $100, 90 y tantos, aún así es bastante. Entonces, pues sí nos ha pegado bastante aquí. Ponme en los comentarios cómo ha pegado en tu país la inflación. Yo he escuchado que México no ha pegado tanto, pero es por lo mismo que estos países son muy consumistas. En México no es tan consumista como en los Estados Unidos o aquí en Canadá, entonces no les ha pegado tanto, pero aquí sí, y aquí lo estamos sufriendo. También el gobierno bajó los intereses de las casas al 1.5% más o menos, así es de que la mayoría de la gente podía comprar su casa porque pues el préstamo era muy barato, 1.5%. Eso no se ve en Latinoamérica. En Latinoamérica es alrededor como del 10%, pero aquí bajó el 1.5%. Entonces todos empezaron también a comprar sus casas. Y para remediarlo, por lo que está haciendo el gobierno ahorita, está subiendo los intereses. Ahora el interés ya no es 1.5%. Prices rising at their highest rate. Rents are going up By nearly 24%. Sino ya es 4.5%. Entonces ya casi es alrededor del 5% de interés. Así es que ha subido bastante. Es lo que hacen los gobiernos cuando ven que empieza a haber una inflación. Entonces suben los intereses para que la gente casi no gaste tanto y pueda mantener una economía más saludable. Pero aquí es lo que se está viendo, pues que los intereses suben y luego porque el dinero lo regaló el gobierno, estuvimos gastando y todo, y pues ahora es lo que se está viviendo en este 2022, lo que se está viviendo ahorita en Canadá, y pues sí nos está pegando duro. Incluso en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas, aquí como en Swift Current, uno puede encontrar departamentos ya muy caros. Desde hace ya unos meses ha subido e incrementado la renta bastante. Incluso vean este departamento que solamente de un cuarto cuesta $900. Los precios han subido demasiado. Esa es una cosa muy loca. Estos precios no se veían aquí en esta ciudad, más que nada en Saskatoon o en Regina. Eso sí lo podías ver allá, pero en esas ciudades más pequeñas no tanto. Entonces ya, ¿qué es lo que vale la pena? Vale la pena vivir en una ciudad más pequeña, en una ciudad más grande, porque los precios sí se han disparado bastante con esto de los precios que han subido con la inflación y todo lo que viene más en este tipo de economía que se está poniendo bastante complicada. Y ya lo vieron, un cuartito por $900 es demasiado caro, pero sí, claro, tienes tus cosas, tienes tu propio baño, tienes tu propio cuarto, tienes tu propia lavandería, pero aún así creo que hay unas opciones más baratas. Aún así creo que también la economía ha estado muy complicado porque todo ha subido en estos tiempos. Y cuéntame cómo le está yendo a tu país. ¿Crees que Canadá está pegándole muy fuerte? ¿En tu país no se ve tan así, tan fuerte? Cuéntame, ponme en los comentarios que los estaré leyendo para poder analizar esto más profundo. Y también, si ya sabes, si te gusta este contenido, suscríbete al canal, ya sabes qué hacer, revienta ese botón de like y nos vemos en el próximo video.